Financiamiento irregular de la política, corrupción, son los nuevos casos que se revela con respecto a Sichel y la persona que dirige su campaña presidencial. Y diría que en medio de todos los otros escándalos que ha habido con respecto a Sichel, el desempeño en los debates, aunque en el segundo debate lo hizo un poco mejor que en el primero, bueno, esto es como uno de los últimos clavos que lo terminan de sepultar presidencialmente. Porque una cosa son el tema de inconsistencias políticas, otro tema son cosas de debate, pero lo otro son acusaciones de corrupción. Y realmente con un caso como este, sumado a todo lo anterior, bueno, mala suerte para Sichel, ¿no? Casi que me daría lástima, pero bueno, así es la política y mientras más se sepa la información, mejor. Y vamos a ver un poco en qué consiste este caso que se ha popularizado, que lo acusan como un caso de corrupción, de financiamiento irregular de la política, que ocurrió en el año 2009, mientras Sebastián Sichel, se llamaba Sebastián Iglesias, todavía no se cambiaba el apellido, y era candidato por la Democracia Cristiana a diputado. Y coincidencia, una persona vinculada a esto, que está asociada, que era el jefe de campaña en su momento, es su actual jefe de campaña, también demócrata cristiano. Todo eso lo vamos a ver a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle al suscriptor Roberto Ortiz, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Un knockout a Sichel, así lo están llamando esto, y al momento que lo estoy grabando, esto salió tan solo hace unos minutos como una investigación exclusiva de Chilevisión y CNN Chile. Matamala en parte reveló esto, ¿no? ¿Y qué es lo que dice esta investigación? Para que podamos entenderlo un poco mejor, ¿no? Esta investigación, lo que en la práctica está diciendo es que Sebastián Sichel fue candidato a diputado el año 2009 y era por la Democracia Cristiana. ¿Qué pasó en ese periodo? Que las campañas políticas en Chile tienen un límite que tú puedes donar como persona natural, o sea, como una persona común y corriente, o como persona jurídica. Que una persona jurídica, básicamente fundaciones, empresas, eso podríamos llamarlo como un ejemplo fácil de eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Que hay un límite. Pero ocurre muchas veces lo que llaman el financiamiento irregular de la política, y que también se llamaría un caso de corrupción, que es lo que sale como que te dan unas boletas diciendo que tú diste un servicio. Por ejemplo, hoy, no sé, hice el aseo, te vamos a pagar 1.000.000 de pesos por eso. Para decir algo, que es un monto exagerado, pero lo hacían así. Y después nunca nadie hizo ningún aseo. Era una excusa tener la boleta para poder pasar plata por debajo. Porque aquí la corrupción llega a tal nivel que incluso damos boletas por corrupción, ¿no? En otros países como Argentina pasan los maletines con billetes nada más. Bueno, aquí había boletas. Con servicios falsos, pero boletas. Pasando también mucho en las municipalidades. ¿Y qué ocurrió con eso? Que Sebastián Sichel habría recibido 97 millones de pesos. Una cantidad importante de dinero. Y 97 millones de pesos del 2009, que valen más que los de ahora. Como financiamiento para su campaña. ¿Y quién se lo habría dado? Pesqueras y grandes grupos corporativos que claramente le dan una donación adicional a cambio de ciertos beneficios corporativistas, políticos, y asociado además a algunos grupos corporativistas, de empresarios justamente del elemento de la pesca, que además han estado involucrados en casos de corrupción y de financiamiento de la política, como el caso de justamente Sokimich, Penta, Suma y sigue. Entonces, muchos casos de corrupción asociados ahí. Y en la práctica, esto no es tan raro, ocurría con muchos políticos, pero no por eso está bien, porque en la práctica esto es una compra de favores políticos en que, oye, yo te doy harto de tu dinero de campaña y tú me das algo a cambio. Y después, como estos son grandes grupos corporativos, como esos mantienen su riqueza, el Estado hace leyes a su favor o les da un subsidio. Es corporativismo, puro y duro. Corrupción legalizada en algunos casos, en este caso corrupción no legalizada, porque esto es corrupción. Y ante este hecho, Sichel sacó un comunicado que vamos a ver que no es creíble, y vamos a ver por qué. Porque ya les mencioné al inicio que una de las personas que está vinculada a esto es el jefe de campaña de Sichel, que se llama Cristóbal Acevedo, también demócrata cristiano que se salió. Y durante el 2009, en la campaña de Sichel para diputado, bueno, él fue uno de los que daba estas boletas falsas para conseguir dinero a estos grupos corporativistas. Y Sichel lo nombró hace algunas semanas como su líder de campaña, coordinador general de campaña. ¿Y por qué digo que el comunicado de Sichel no es creíble? Porque no solo está vinculado él, sino que también está vinculado el jefe de campaña. Y voy a leerles el comunicado y fíjense cómo no se dice nada del jefe de campaña y hay una contradicción. Lo vamos a ver a continuación. Vean.
frente al reportaje emitido esta noche por Chilevisión, en el que se me acusa de haber financiado irregularmente mi campaña de diputado el año 2009 como candidato del Partido Demócrata Cristiano, en el cual no fui electo, quiero rechazar categóricamente dicha acusación. Nunca tuve conocimiento de ninguno de los hechos denunciados y jamás solicité ningún aporte. El financiamiento de mi campaña y la rendición de gastos electorales estuvo a cargo del Partido Demócrata Cristiano. Los informes al servicio electoral fueron adoptados sin reparos. Si se va a revivir el financiamiento de las campañas del año 2009, sería importante transparentar los aportes a cada campaña de la democracia cristiana para conocer la forma en que se gestionaron y distribuyeron los recursos electorales. Denuncio una operación política articulada. A partir del momento en que gané la primaria me convertí en un blanco. Han usado todo tipo de estrategias para desacreditarme, llegando al extremo de utilizar mi vida personal, mi vida profesional y ahora mi vida política, montando esta operación. Intentaron usar a mi padrastro para poner en duda mi historia de vida. Han cuestionado mi trabajo profesional como abogado, mintiendo respecto a mis funciones. Y ahora sacan a la luz antecedentes que no son más que un burdo intento por dañar mi honra. Mis adversarios no toleran que alguien que ha pertenecido a sus filas en el pasado puede mantener sus convicciones y denunciar la forma en que se engaña a la gente para alcanzar el poder. Operaciones como estas no sorprenden cuando hay un sector en Chile que valida la violencia para cumplir sus objetivos. Fueron contra mi familia, fueron contra mi honra. Pregunto y sin ningún temor, ¿cuál es el paso siguiente? Miren, es como efusivo que hace la declaración Sichel en el texto, ¿no? Y por un lado es cierto que sacaron con ataques bien bajos en una entrevista de Clinic el tema de su padrastro. Que incluso en la misma entrevista el señor reconocía que golpeaba a su pareja en el momento, pero que no la golpeaba tanto. Y le dan el espacio a una persona así, basura humana, para dar declaraciones que además no contradecían demasiado lo de Sichel. Entonces, ¿hay algunas cosas de cierto en eso? Sí, claro. Pero que esto haya sido un ataque mediático no implica que esto otro no sea cierto. ¿Y por qué no me parece creíble esta declaración? Por lo mismo que vimos antes. Porque no menciona nada del caso de su jefe de campaña, Cristóbal Acevedo, amigo cercano de Sichel. Porque si fuera cierto que él no sabe nada, al momento mismo de enterarse de esto, él habría sacado a patadas y habría expulsado a su jefe de campaña. Y eso no ha ocurrido. Y como no ha ocurrido, es poco creíble. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Que probablemente esto es cierto, sí, está comprobado. Incluso él mismo en la carta reconoce que es cierto, pero que él no sabía nada, se enteró por la prensa, ¿no? Pero bueno, si fuese cierto que se enteró por la prensa, al jefe de campaña que está comprobado que hizo esto de las boletas y es partícipe de ese caso de corrupción corporativista, que en la práctica son sobornos para conseguir favores políticos para grupos corporativos, corporativismo, bueno, debería sacarlo como jefe de campaña. Y hasta que eso no ocurra, no es creíble lo que dice Sichel. Pero más allá de todo eso, esto se va a sumar una serie de cosas que llevan a la decadencia de Sichel. Y podríamos decir que esta es la más fuerte de las últimas. Un mal manejo en el primer debate. Un manejo en el segundo debate que fue mejor, creo que lo hizo mejor, pero que lo hizo también bastante mal al momento de responder el tema del lobby por parte de Proboste, que fue un golpe bajo de ella, que mostró que lo hizo bastante bien Proboste en ese elemento. Entonces afectó eso a Sichel. Sumado a eso también que se le asocia con ser el sucesor de Piñera. Y ahora se le acusa a esto que es un caso de corrupción y financiamiento irregular de la política. Y que además no es creíble su disculpa porque trata de mostrarlo como un ataque personal, pero al mismo tiempo no expulsa al jefe de campaña, al que contrató hace algunas semanas, que es íntimo amigo suyo, que sí está comprobado que participó en eso en la campaña del 2009. Posible realmente que sea creíble esto. Entonces, probablemente esto va a afectar mucho a Sichel. Sichel está jodido. Ya vimos un poco en la mañana que acá también le están pegando duro en la prensa y yo creo que le va a afectar bastante. Y el caso de Sichel también le está pegando durísimo. A este ritmo es una muy mala semana para la derecha y insisto que es un mes y medio de campaña y puede que eso decaiga. Y esto va a afectar en el Congreso porque todos los congresistas que van de candidatos aparecen siempre en fotos y se ven como los candidatos de su presidencial. Y con una tan mala imagen de Sichel, que ahora se le ve como si fuera un corrupto, sumado a las otras cosas que ya se le veía de manera negativa. Uy, qué mala suerte para el Congreso en la derecha, porque yo realmente veo que con esto el Congreso, la derecha le va a ir bastante mal, bastante mal. Y si los ataques mediáticos que está recibiendo Kast lo golpean fuerte y le empieza a afectar, espérense que no solo la derecha va a perder la elección presidencial, sino que el Congreso van a tener una derrota probablemente similar a lo que tuvieron en la constituyente. ¿Pero qué piensan ustedes de esta acusación contra Sichel? ¿Les parece creíble o no? ¿Y creen la disculpa que dice Sichel? Yo no la creo mucho por el elemento que no menciona el tema del que dirige la campaña. Pero ahí ustedes comenten, ¿creíble la disculpa de Sichel? Tiene un toque emocional, ¿no? Que eso no me convence a mí mucho, eso yo prefiero ver pruebas más tangibles, ¿no? Pero ahí todos comenten, ¿les parece la disculpa de Sichel? ¿Es creíble? ¿El cuestionamiento?
qué les parece esta acusación y qué les parece también este descubrimiento por parte de Chilevisión, CNN y presentado por Matamala. Todo eso coméntenlo abajo y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.